La copa golpeó el suelo de madera antes de que yo pudiera procesar la expresión de su cara. Marcos Reyes, el prometido de mi hermana, un capitán de la Infantería de Marina de las Fuerzas Especiales con una mandíbula que parecía tallada en granito y una reputación de la que mi padre llevaba alardeando ante toda la familia durante una semana, estaba allí, paralizado en el umbral del comedor de mis padres, mirándome como si hubiera visto a un muerto regresar a la vida, lo cual, en cierto modo, era verdad. Velo blanco, dijo, y su voz se quebró en la segunda sílaba de una manera que nunca antes había escuchado en un hombre de su temple. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Mi padre. Ricardo, el hombre que pasó 43 años enseñándome que el amor era una evaluación de desempeño y que yo estaba permanentemente en un plan de mejora. Estaba a mitad de una frase, a mitad de un brindis, con la copa en alto, diciéndoles a todos en la mesa lo orgulloso que estaba de su hija por haber conseguido a un verdadero héroe, alguien que realmente había hecho algo con su vida, a diferencia de... Y aquí hizo una pausa, me lanzó una mirada y dejó que la frase muriera con una pequeña sonrisa de suficiencia. Todos se rieron. Recuerdo haber sonreído también porque eso era lo que siempre hacía, ese era el trabajo en el que realmente era buena en esta familia, absorber los golpes. Pero ahora Marcos no miraba a mi padre. No miraba a mi hermana, Beatriz, que estaba radiante en su vestido azul con la mano aún levantada a mitad del brindis. Me miraba directamente a mí a través de 6 años y 11.000 kilómetros como si estuviera haciendo una operación matemática que no cuadraba, como si la administrativa de inventario del almacén de logística que estaba sentada en silencio al final de la mesa, a la que su futuro suegro se había pasado toda la cena llamando patética, no pudiera ser la misma persona que él creía reconocer. Para entender cómo llegamos a esto, hay que volver a una versión de esta familia, donde yo apenas existía. Yo era el silencio intermedio en una casa construida alrededor del ruido de mi hermana. Beatriz, mi hermana menor, era el tipo de niña que llenaba una habitación con solo entrar, era ruidosa, magnética, la única por la que el rostro de mi padre realmente se iluminaba. No digo esto con amargura, o al menos intento no hacerlo, es simplemente un hecho de la misma forma que el clima es un hecho. Papá dirigía una pequeña empresa de mecanizado de piezas de precisión que había levantado desde un solo garaje alquilado en el polígono industrial, y desde que Beatriz pudo hablar, la estuvo preparando para tomar el mando, llevándola al taller, enseñándole a leer un balance de cuentas y presentándola a los proveedores como si ya fuera la jefa. A mí, la mayoría de las veces simplemente olvidaba presentarme. No estaba enfadada por la empresa. Nunca la quise, lo que yo quería, en privado y en silencio, algo que nunca dije en voz alta hasta que cumplí los 18, era desaparecer en algo que importara a una escala que mi padre no pudiera medir con una hoja de cálculo. Así que me alisté en el ejército la semana después de graduarme y en 4 años encontré mi camino en una unidad de reconocimiento de operaciones especiales conjuntas que oficialmente no existe en ninguna nota de prensa que llegues a leer. Mi padre pensaba que yo tenía algún tipo de trabajo de oficina en el extranjero porque esa fue la historia que dejé que creyera. Hay cosas que no le explicas a un hombre que nunca ha hecho una sola pregunta de seguimiento sobre tu vida. Hay una noche que todavía llevo conmigo, la que me dio el nombre de Velo Blanco. Estábamos extrayendo a un equipo de 4 hombres de una cresta montañosa en condiciones que habían pasado de malas a bíblicas en unos 11 minutos, visibilidad cero. Un viento que podía arrancarte la piel de la cara y una tormenta tan total que el mando estaba listo para cancelarla extracción y dejar que el equipo resistiera allí arriba esperando un milagro. Yo no tenía permiso para seguir adelante, pero seguí de todos modos, guiándome por los instrumentos, el instinto y un rumbo de brújula que había comprobado 3
veces antes de que el mundo se volviera blanco, y los encontré a los 4. Marcos Reyes era uno de los hombres en esa cresta. Yo no sabía su nombre en aquel entonces, llevábamos las capuchas puestas, los rostros ocultos, solo. Usábamos señales de llamada por radio, y él tampoco sabía el mío, solo conocía a Velo Blanco, la voz que salió de la nada y los sacó de esa montaña. Dejé el servicio 2 años después discretamente por razones que son mías y de nadie más, y volví a casa con una familia que nunca preguntó qué había estado haciendo. Realmente, así que nunca se lo conté. Acepté un trabajo en un almacén de logística regional, coordinando inventarios y horarios de carga, porque después de años de caos, quería algo que empezara a las 8 y terminara a las 5 y que no me obligara a cargar nada más pesado que una carpeta. Mi padre escuchó la palabra almacén y dejó de escuchar todo lo demás. Para él, yo había vuelto de alguna cosa en el extranjero para conformarme con la vida más mediocre imaginable, y cada cena familiar desde entonces venía acompañada de alguna pequeña crueldad ensayada. Nunca lo suficientemente fuerte como para provocar una pelea real, pero sí lo suficiente para asegurarse de que yo entendiera mi lugar en el escalafón. La única persona que nunca me juzgó fue mi primo Mateo, el hijo de la hermana de mi padre, un tipo 2 años mayor que yo, que solía sacarme a escondidas de las reuniones familiares cuando era adolescente para que pudiéramos sentarnos en el portón de su furgoneta y hablar de cualquier cosa que no fuera la familia. Mateo nunca preguntó por qué guardaba silencio sobre mis años fuera, simplemente apareció en mi apartamento con una pizza la semana que me mudé y celebró mi fiesta de Navidad del almacén porque, según él, alguien en esta familia debía preocuparse por dónde trabajaba yo realmente. En cada momento importante en el que nadie más recordaba asistir, Mateo era el único que me hacía sentir que ser insignificante a los ojos de mi padre no era lo mismo que ser insignificante en la vida. En el trabajo, yo era silenciosa e invisiblemente excelente, de la manera en que lo es la gente que ha pasado años siendo excelente en condiciones donde la mediocridad causaba muertes. Dirigía mi sección del almacén con una disciplina para la que nadie allí tenía nombre. Las discrepancias de inventario bajaron a casi 0 bajo mi mando y los relevos de turno dejaron de perder información. El director regional empezó a desviar las cuentas problemáticas a mi mesa sin entender realmente por qué confiaba en mí, más que en personas con el doble de antigüedad. Nunca expliqué de dónde venía esa disciplina, simplemente dejé que el trabajo hablara de la misma forma que había aprendido a dejar que todo hablara excepto yo misma. Beatriz se comprometió en primavera con un hombre que había conocido en una gala benéfica militar 2 años antes, Marcos Reyes, un capitán de la infantería de marina, condecorado y magnético. Exactamente el tipo de yerno con el que mi padre aparentemente había estado fantaseando desde que Beatriz tuvo edad para tener novio. Papá no podía dejar de hablar de él, cada conversación durante meses. Volvía a Marcos esto y Marcos aquello. ¿Sabía yo que Marcos tenía menciones honoríficas? ¿Sabía yo que Marcos había guiado a hombres al peligro real y había vuelto con medallas para demostrarlo? A diferencia de algunas personas, decía él sin mirarme porque no necesitaba hacerlo, ambos sabíamos a quién se refería. La cena de compromiso se programó para un sábado de octubre, una ocasión de gala con la familia extendida invitada y la vajilla buena saliendo del armario en el que vivía para exactamente 3 eventos por década. Mateo me llamó 2 días antes para asegurarse de que realmente iría. Le dije que no estaba segura de poder aguantar otra noche siendo el ejemplo de fracaso de la familia mientras todos brindaban por el trofeo familiar. Él no discutió mis sentimientos, simplemente dijo en voz baja que él estaría allí de todos modos y que yo merecía ocupar un lugar en esa habitación tanto como cualquier otro en esa mesa, independientemente de si alguna vez les contaba la razón. Lo que Mateo
No sabía lo que nadie sabía, era que 3 semanas antes yo había comenzado el proceso para desclasificar una pequeña parte de mi expediente de servicio. No fue por ninguna razón dramática, un programa de ayuda a veteranos me había contactado para tutorizar a jóvenes reclutas que hacían la transición a la vida civil, y necesitaba un resumen redactado de mi historial de servicio para ser considerada. Había rellenado la solicitud casi en piloto automático esperando que desapareciera en algún vacío burocrático durante un año, pero en lugar de eso, regresó en 9 días. Era una sola página, casi llena de barras negras de censura, pero con una línea sin tachar cerca del final, una mención de honor que hacía referencia a una extracción nocturna en condiciones calificadas como visibilidad casi nula y una señal de llamada. Me quedé sentada con esa página en mi cocina durante mucho tiempo antes de decidir llevarla conmigo a la cena. No era para demostrar nada, o al menos eso me decía a mí misma, me decía que simplemente no quería dejarla tirada por el apartamento. La doblé dentro de un sobre, la puse en el bolsillo interior de mi chaqueta y no analicé demasiado por que una parte de mí quería tenerla cerca en una noche que ya sabía que iba a doler. La cena comenzó exactamente como me temía. Papá se levantó a la cabecera de la mesa antes de que se retiraran los entrantes con la copa en alto, lanzándose a un brindis sobre Beatriz y sobre Marcos, sobre los logros reales y sobre un hombre que se había ganado su lugar en esta familia mediante el sacrificio verdadero. Y luego, casi como una ocurrencia tardía, casi como un chiste que no pudo resistirse a contar, me miró desde el otro extremo de la mesa. Y lo dijo patética. Esa fue la palabra. Dijo que yo había tenido todas las oportunidades que esta familia podía ofrecer y que había vuelto de lo que fuera que hice en el extranjero para contar cajas en un almacén para ganarme la vida. Y no era gracioso. No era simplemente gracioso que Beatriz se hubiera buscado a un héroe de verdad mientras su hermana se había buscado una carpeta de pinza. Todos se rieron. No fue una risa cruel por parte de la mayoría, solo la risa fácil y reflexiva de personas que han aprendido que reírse de los chistes de papá sobre mí es el camino de menor resistencia. Sentí que mi cara ponía esa expresión de siempre, esa media sonrisa ensayada que no me costaba nada y no revelaba nada, y bajo la mesa, mi mano buscó el contorno del sobre en el bolsillo de mi chaqueta, solo para recordarme que estaba allí. Ese fue el momento exacto en el que entró Marcos. Venía tarde de una rotación de entrenamiento y se disculpaba incluso antes de cruzar el umbral, todavía con parte de su ropa de viaje puesta, buscando a Beatriz con la mirada. Entonces sus ojos pasaron por encima de mí, se detuvieron, regresaron y se quedaron fijos. Vi cómo la confusión cruzaba su rostro primero, luego la incredulidad y después algo que parecía casi miedo a estar equivocado, todo en el espacio de 2 segundos. La copa que tenía en la mano, un champán que alguien le había dado en la puerta, se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo, pero nadie se movió porque nadie entendía todavía lo que estaba presenciando. Velo blanco, repitió, esta vez más bajo, como si estuviera comprobando si decirlo por segunda vez lo hacía menos real o más. Eres tú. Tú eres velo blanco. Mi padre soltó una carcajada incómoda y confundida, de esas que hace la gente cuando un chiste cae en un lugar que no comprenden. Velo blanco, Marcos. Esa es mi otra hija. Trabaja en un almacén, dijo como si estuviera corrigiendo suavemente a un hombre que había bebido una copa de más. Marcos no apartó la vista de mí. Extracción en la cresta, hace 4 años. Tormenta de nivel 0. Visibilidad. El mando ordenó abortar y alguien siguió adelante a pesar de todo. Su voz se había vuelto baja y firme, la voz de un hombre recitando algo que se había repetido a sí mismo 100 veces en los años transcurridos. Le he contado
Esa historia a cada unidad que he liderado, sobre la voz que salió de un velo blanco y encontró a 4 tipos que el mando ya había dado por muertos. Nunca supe el nombre, solo la señal de llamada. Finalmente miró a mi padre y algo en su expresión se volvió duro de una manera que no creo que mi padre hubiera visto. Nunca dirigida hacia él. Me ha estado diciendo toda la noche que el trabajo de su hija es patético. Señor, con todo respeto, creo que no tiene ni la más remota idea de quién es su hija. Me gustaría decir que dije algo compuesto y elegante. En ese momento algo que tuviera peso, pero no lo hice. Lo que hice fue meter la mano en mi chaqueta, sacar el sobre que había estado cargando toda la noche por razones que no me había permitido nombrar y ponerlo sobre la mesa, junto a la vajilla buena, junto a las flores, junto al brindis intacto de mi padre. Mis manos no estaban firmes. Saqué la única página y la giré para que quedara frente a él. Las barras negras, la única línea sin censura, la señal de llamada que acababa de salir de un silencio absoluto para entrar en el comedor de mi padre. Me pediste que no sacara el tema esta noche, dije, y mi voz salió más baja de lo que quería, pero no tembló. Me dijiste que no les hablara de mi trabajo así. Que no lo hice. Nunca lo he hecho. Pero he terminado de decidir qué espacio me permite ocupar en esta mesa. Nadie dijo una palabra durante lo que pareció un minuto entero. Mi madre tenía una mano apretada contra su pecho, Beatriz. Miraba el papel como si pudiera reorganizarse en algo que tuviera más sentido. Mi padre lo tomó, lo leyó 2 veces y vi como 40 años de una historia inventada sobre mí se derrumbaban silenciosamente detrás de sus ojos, reemplazados por absolutamente nada de lo que supiera decir. Marcos fue quien finalmente rompió el silencio, y no se dirigió a mi padre en absoluto. Se puso en cuclillas junto a mi silla, a la altura de mis ojos, de la forma en que lo haces con alguien a quien realmente intentas ver. Te debo 4 vidas, dijo. Te debo mi vida, porque 2 de los hombres que sacaste de esa cresta son hombres con los que he servido cada año desde entonces. Y yo no tendría esta familia, ni esta mesa, ni nada de esto si tú no hubieras seguido caminando hacia una tormenta en la que nadie te pagaba por entrar. He pasado 6 años preguntándome quién eras. Nunca imaginé que me casaría con alguien de tu familia. Para descubrirlo en la cena donde tu propio padre te llama patética a la cara. Mi padre intentó hablar entonces, comenzó una disculpa o algo parecido, buscando las palabras, el tipo de frase que empieza con un yo no sabía. Como si él no saber hubiera sido alguna vez mi responsabilidad, lo dejé avanzar unas 4 palabras antes de sacudir la cabeza, no con rabia, sino con un cansancio que me llegaba hasta los huesos. No preguntaste, le dije. Eso es diferente a no saber. Tuviste 30 años para hacerme una sola pregunta real sobre mi vida, y pasaste cada uno de ellos asumiendo que la respuesta no valía tu tiempo. El resto de esa cena no se convirtió en una escena triunfal y limpia, se volvió silenciosa, extraña y un poco cruda, de la forma en que se vuelven las habitaciones cuando una historia que todos creían entender resulta haber tenido una mitad invisible todo el tiempo. Beatriz rodeó la mesa y me abrazó tan fuerte que lo sentí en las costillas, susurrando que lo sentía tanto que se había reído de esos chistes durante años porque pensaba que eso era simplemente lo que hacía nuestra familia, que nunca se detuvo a pensar de que se estaba riendo. Mateo, que había observado todo desde el otro lado de la mesa sin decir palabra, me miró y me hizo un pequeño gesto con la cabeza, de esos que dicen, te veo. Siempre te he visto. Solo que no sabía que había tanto que ver. Mi padre no logró una disculpa real esa noche, lo que logró fue algo más pequeño y extraño. Me hizo, quizás por primera vez en mi vida adulta, una pregunta real sobre mí vida con una voz que había perdido su certeza habitual. ¿Qué más? Preguntó. ¿Qué más cosas no sé?
Le dije que eso iba a requerir más de una cena, y por una vez, no discutió conmigo sobre los plazos. 3 semanas después, mi padre me llamó a su oficina en el taller, el mismo taller donde había pasado décadas, preparando a Beatriz para heredar sin considerarme nunca para nada más allá del muelle de carga. No dio un discurso al respecto, simplemente deslizó una carpeta sobre el escritorio, el tipo de carpeta que significa que ya se ha tomado una decisión empresarial, y me dijo que quería que me involucrara en la parte de operaciones formalmente en el organigrama, con un cargo y voz real en cómo se manejaba el lugar. No porque Beatriz no mereciera su parte, porque ella la merecía y se la había ganado con creces, sino porque finalmente había entendido, de la manera más cruda posible, que tenía otra hija capaz de correr hacia las dificultades en lugar de huir de ellas. Y que había desperdiciado 3 décadas. Ignorando eso, no acepté el trabajo por un hambre de su aprobación, y quiero ser honesta al respecto porque creo que esa es la parte que la gente espera escuchar. Y no es verdad. Lo acepté porque miré la oferta y vi debajo de ella a un padre haciendo finalmente la versión más pequeña de lo que debería haber hecho desde el principio, verme por mis propios méritos, por lo que realmente había construido en lugar de por lo que él había asumido que yo había fallado en ser. Eso sentí que valía la pena, incluso si llegaba con 15 años de retraso. Hoy en día, divido mi tiempo entre el taller y un pequeño programa de transición para veteranos donde soy mentora los fines de semana, el mismo programa que solicitó mi expediente en primer lugar y que accidentalmente rompió el sello de todo este asunto. Marcos y Beatriz se casaron esa primavera y él me preguntó, mitad en broma y mitad en serio, si Velo Blanco se levantaría durante el brindis esta vez en lugar de sentarse en silencio al final de la mesa. Lo hice. Mateo se sentó en la primera fila, como siempre lo ha hecho, la única persona en esta familia que nunca necesitó una página desclasificada para saber exactamente quién era yo. Mi padre y yo estamos mejor, no perfectos. Llama más ahora y hace preguntas de las de verdad, y sobre todo escucha las respuestas en lugar de esperar su turno para hablar. De vez en cuando, todavía cae en el viejo hábito de medir a la gente en voz alta, comparando y clasificando, pero cada vez que lo hace veo cómo se detiene a mitad de la frase, de una manera que nunca antes hacía. El mes pasado, me preguntó casi con timidez si alguna vez le contaría el resto de lo que pasó en aquella cresta montañosa. Le conté una parte, no todo. Algunas cosas siguen siendo solo mías, y he decidido que tengo permiso para mantenerlas así. A veces pienso en aquella cena, en el sonido de esa copa golpeando el suelo el medio segundo exacto antes de que nadie entendiera lo que estaba pasando. Solía pensar que lo peor que mi padre me hizo fue llamarme patética frente a una habitación llena de gente, pero ya no pienso eso. Lo peor que hizo fue no preguntar durante 30 años qué era verdad realmente. Hizo falta el recuerdo de un extraño sobre una noche en medio de un velo blanco para que finalmente me mirara.